Muy buenos días mis amadísimos hermanos, bienvenidos a El Devocional. Hoy es un día más para que nos pongamos en las preciosas manos de Dios y aprendamos de Jesús, como Él dice que Él era manso y humilde de corazón. A eso nos invita Dios para que seamos también así. Hoy vamos a continuar con la historia de Saulo. Saulo que pasó ya hoy de malvado a discípulo de Dios. Pero antes vamos a meditar el versículo de hoy. Es muy bonito. Vamos a pensar en lo que vamos a leer para que luego podamos orarle a Dios por medio de la palabra. Y dice así el versículo de hoy. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrá fuertes. Efesios 3:17. Cristo ya habita en tu corazón. Recuerda que el requisito es que confíes en Él, que tengas fe. Y dice que Él va a echar raíces profundas en el amor y te va a mantener fuerte. Esto es una promesa. Bueno, muy bien, hoy vamos a iniciar el devocional de hoy en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 10 al 31. Y dice así la preciosa palabra del Señor. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prendernos a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima, dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto la vista, y levantándose fue bautizado. Y como comió fue confortado, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego en la sinagoga predicaba a Cristo, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: mas si este no es el que asolaba Jerusalén a todos los que invocaban este nombre. Y a eso vino acá. A eso vino a poner los presos a los príncipes de los sacerdotes. Empero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. Y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo para matarle. Mas las acechanzas de ellos fueron entendidas por Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro de una puerta. Y como vino a Jerusalén, tentaban en juntarse con los discípulos, mas todos tenían miedo de él, no creyeron que era discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y contóles cómo había visto el Señor en el camino y que había hablado, y como en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús. Y entraba y salía con ellos en Jerusalén, y hablaba confiadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, mas ellos procuraban matarle. Lo cual, como los hermanos entendieron, lo acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas.
andando en el templo del Señor y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Hermanitos, esto es palabra de Dios. Desde el devocional de ayer estudiamos en este libro de Hechos un personaje que era muy temido por todos los cristianos, Saulo. Vimos cómo Jesús lo tumbó del caballo cuando él iba a atrapar y a encarcelar a los cristianos, a los que proclamaban el nombre de Jesús. Y Jesús le dijo, cuando una vez cayó al suelo, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres tú, Señor? Dijo: soy yo, Jesús, al que tú persigues. Luego Jesús sigue hablando con él. Y en ese momento él acepta a Jesús, pero él queda ciego y Dios lo manda a un lugar donde ayunó por 3 días, ni comía ni bebía. Entonces Jesús va y busca a un discípulo que se llamaba Ananías y le dice que le hablara, que fuera a un lugar y orara y bautizara a Saulo de Tarso. Ananías tenía mucho miedo porque él ya había escuchado que Saulo era un hombre muy malvado que mataba a los cristianos. Entonces le dice: Señor, pero si todos cuentan cómo es Saulo. Y entonces Jesús le dijo: no, ve tranquilo, porque yo lo necesito a él, porque él va a evangelizar a los gentiles. Los gentiles somos los que no somos judíos. O sea que Saulo, iba a ser el apóstol de los gentiles. Una vez bautizado, Saulo empezó a conocer a Jesús, a tener intimidad con él por medio de la palabra y la oración. Porque, hermanitos, es muy difícil conocer a Cristo y no enamorarse de él. Tú, como Saulo, también puedes conocer a Jesús. No te conformes con lo que te han contado. Estúdialo. La palabra de Dios habla de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús es el autor de la palabra de Dios. Cuentan una historia de un ateo y un cristiano. El ateo le decía que no, que lo que Jesús se hablaba de él era mentiras. Y el cristiano le dijo: ¿sabe por qué tú no crees en Jesús? ¿Sabe por qué tú eres ateo? Porque no conoces a Jesús. Y lo retó, el pastor lo retó y le dijo: lee la Biblia, estúdiala. Y luego me cuentas qué te sucedió. Entonces este ateo cuentan que leyó la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, la meditó, y en ese momento ese ateo se enamoró de Jesús porque lo conoció personalmente. Tu hermanito también lo puedes conocer y verás que te vas a enamorar de él. No importa la vida que tú hayas tenido en el pasado, Jesús es un experto en borrón y cuenta nueva. Les dice: las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aunque muchas veces tenemos que enfrentar los errores del pasado, o sea, sufrir las consecuencias, como a Pablo, que no le creían y muchas veces tuvo que huir hasta que le creyeron. Pero Jesús le profetizó en el versículo 16 que él iba a padecer mientras estuviera vivo en la tierra, que él iba a sufrir. Hermanito, ¿sabías que de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, él escribió más de la mitad? Sí, él escribió 14 libros. Y esos libros son muy importantes en el Nuevo Testamento. Sí, porque es Dios. Jesús más adelante le cambia el nombre a Saulo. ¿Por qué? Porque ese mero nombre era de mucho temor. Entonces ya no se va a llamar Saulo, sino que Jesús le cambia el nombre por Pablo. San Pablo, uno de los grandes profetas de la Biblia, de los grandes apóstoles, de la Biblia, el apóstol de los gentiles. Y vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra, Señor, cada momento nos da vida, Señor, nos da un hermoso sentir de tu presencia, Padre amado.
Gracias porque por medio de ella, Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, conocemos la preciosa vida y tu voluntad, Señor, con tu amado Hijo Jesucristo. Te ruego, Señor, que tú nos des la fortaleza, Señor, para enfrentar, Señor, las vicisitudes de este mundo, Señor, los problemas, las crisis, Señor. Enfrentar, Señor, las dificultades que hay, oh Dios. Muéstranos el camino para seguir. No perder la santidad ni la comunión contigo, oh Dios. Guárdanos de toda maldad, Padre amado. Consuela a los que están tristes, precioso Señor. Hoy me di cuenta, Señor, de la muerte de Tommy, Señor, un perrito de una compañera, Celina, y ella está muy triste por la pérdida de este perrito. Celina escucha el devocional, Señor, y él ya te busca a ti. Dale consuelo y dale paz, Padre precioso. Conforta también a las personas que se les ha muerto su mamá, Señor, en esta época, donde el mundo celebra el Día de la Madre y ellos no van a contar con la presencia de ellos, Dios. Sé tú consolándolos, Señor, sé tú dándoles ánimo para que entiendan, Señor, cuál es tu preciosa voluntad. Guárdanos de toda la maldad de este mundo, Dios, y danos la bendición y el pan que necesitamos cada día, Padre precioso. Te lo pedimos en el preciosísimo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, hemos terminado el devocional y lo que hoy les recomiendo y recomienda el Señor es que nos pongamos en manos de Él. Ponte en manos de Dios y el Señor hace milagros. Personas malvadas las vuelve buenas. Alcohólicos les quita el alcohol y los vuelve sus discípulos. Bueno, Dios los bendiga. Nos vemos mañana en el próximo devocional.